Pues en la tertulia de hoy tenemos a dos expertas en educación emocional y también en la etapa adolescente. Tenemos a Mari Carmen Sauquillo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mari Carmen, eres trabajadora social, sí. Estuviste con nosotros en la anterior edición y además tienes el máster en inteligencia emocional. Correcto. También contamos con la presencia de Mónica Armas, que es coach y además especialista también en educación emocional. Con estas dos expertas estamos preparados para una nueva edición de la Mesa de Escuela de Padres con Talentos. Santillana patrocina esta sección. Bueno, pues vamos a abordar un tema que creo que de verdad quiero que los padres, las madres que tengan hijos adolescentes al final del programa se encuentren un poquito mejor. Vamos a hablar del niño adolescente y de cómo con educación emocional se puede educar mucho mejor. Antes decía que es difícil educar a un niño adolescente. Vamos a analizar por qué. ¿Quién podría decir por qué siempre decimos que es tan difícil? ¿Es siempre culpa de los niños? ¿Es siempre culpa de la nueva situación? ¿O también los padres tenemos algo que ver ahí a la hora de abordar esa nueva situación? Bueno, si me permitís, los padres tenemos papel primordial en eso, precisamente porque somos el espejo en el que ellos se reflejan. Entonces, yo me encuentro muchas veces con padres que me dicen, es que está en una edad que es imposible hablar con él. Precisamente te tienes que plantear por qué es imposible, no debes de arrojar la toalla. O sea, un padre lo que tiene que hacer es plantearse una escucha activa con ese chaval. Ese chaval está en un momento de cambio, una vorágine constante, un sube y baja emocional. Lo mismo por la mañana te saluda contento, efusivo y vuelve del instituto muy enfurruñado, enfadado y dices, bueno, ¿es el mismo que se fue por la mañana? En ese sentido, lo que hay que hacer los padres es sentarse con ellos cuando ellos te lo demanden, porque la comunicación en la adolescencia no es cuando tú quieres, sino cuando ellos quieren. O sea, eso de que un padre acuda a un hijo a su casa y le pregunte y le diga, oye, ¿qué has hecho hoy? ¿Cómo, con quién has ido? ¿Por qué has ido? Hay que tener muy en cuenta que ellos son los que van a demandar nuestra atención. Tenemos que ser padres presentes, no padres ausentes, y sobre todo en la adolescencia. Hay gente que dice, no, es que tiene 14 años, eso ya está criado. Un error, un gran error. Mónica. Y bueno, a colación de lo que dice mi compañera Mari Carmen, es fundamental en esta etapa la identidad, ¿no? Los chavales que son adolescentes están en un proceso de cambio continuo de identidad, de búsqueda de sí mismos. Esto conlleva algo que es fundamental, que va ligado con la autoestima, ¿no? Y un chaval, un adolescente joven que está en pleno cambio, y como dice Mari Carmen, además en plena ebullición emocional, pues está en una fase en la que necesita saber quién es y necesita que sus padres tengan ese apoyo, ¿no? A la hora de ayudarle a identificarse. Tiene mucho que ver con la autoestima, porque ya ha habido muchos estudios en psicología, en el campo de Estados Unidos, en el que se hablaba del autoconcepto, ¿no? Cuando nosotros hablamos del autoconcepto en inteligencia emocional, estamos dirigiéndonos a lo que significa dimensiones que tienen que ver con la autoestima, que tiene que ver con el autoconocimiento, es decir, ese niño o niña se está conociendo, es decir, qué conoce de sí mismo, para después poderlo manejar, es decir, luego qué valora de sí mismo y luego si se siente realizado o no. Entonces son unas dimensiones que son muy importantes tener en cuenta, no tanto así como lo estoy comentando, ¿no? Que parece como muy de libro, pero sí que ayudaría un poco pues, a ayudar a los niños pues, a plantearlo de una manera como mucho más cercana, hablándoles de sí mismos y preguntándoles quiénes son o qué es lo que quieren ser, pero de una manera como muy alineada con el momento actual que estén viviendo, porque van cambiando constantemente. Sí, evidentemente es una etapa de cambio, tanto físico como también biológico, sí, ¿no? Claro, es verdad que las hormonas van para arriba, van para abajo, y también es una etapa de búsqueda. Puede ser también que ¿verdad? El niño adolescente sea más sensible, más irascible, pero también que entendiendo un poco la situación, por ejemplo, vamos a hablar un poquito sobre cómo comunicar con el niño adolescente.
¿Cómo podemos mejorar esa comunicación? ¿Cómo podemos hacer que esa comunicación sea positiva y que no sea un campo de batalla el hecho de hablar con el niño adolescente? ¿Qué recomendaríais ahí? Fíjate que es muy importante lo que ya comentaba y tú a colación también decías lo mismo. Es una etapa ya no de sensibilidad, sino que les importa mucho el concepto que reciben de los demás, lo que el resto opina de mí. O sea, aparte es una época en la que son muy críticos con ellos mismos y críticos con todo lo que les rodea. Y es muy importante para ellos, ellos se sienten bien si saben que los demás piensan bien de él, lo tienen en estima y creen que es una persona, pues eso, como debe de ser, ¿no? Por eso, para ellos el grupo de iguales es tan importante en esa etapa. Tiene más peso, incluso más peso específico que la propia familia, que los propios padres. Por eso los padres ahí tienen que ganar terreno. Esa es la figura que aparece de los amigos, ¿no? Sí, sí, claro, el grupo de iguales, o sea, yo tengo una inquietud y si yo he cultivado con mis hijos el tema del diálogo y de la comunicación desde pequeños, cuando tenga ese problema será más probable que acuda a mí a preguntarme qué es lo que está pasando, que por el ritmo de vida que llevamos o porque descuidamos un poco en ese sentido esa tarea de escuchar y de hablar. El chaval muchas veces dice, bueno, pues le voy a preguntar a mi amigo que seguramente me va a asesorar. Y a veces caen en ese error, en un terrible error. Bonito. Sí, porque además, ligado a lo que dice Mari Carmen, que es muy importante, la comunicación ya no es tanto además que digo, sino cómo lo digo. Hay una parte muy emocional, el vínculo emocional entre un padre y un hijo es la conexión, ¿no? Es la conexión más fuerte. A un niño, un chaval de esta edad, en lo que se va a fijar no es en lo que se le dice, sino en cómo se lo dice. Y yo creo que también esto, pues también podríamos hacer un acto de reflexión para mejorarlo, ¿no? O sencillamente pues para ver cómo poder hacerlo mejor, que nadie nace sabiendo ser padre, ¿no? Pero en ese sentido sí podemos ver, oye, pues a lo mejor es que no estoy diciéndolo de la manera adecuada en un momento determinado. Luego además los chavales buscan referentes. Es decir, están en constante búsqueda de modelaje, quieren modelar a las personas de éxito o mayores por la pertenencia al grupo que decía Mari Carmen, por la identidad que decía yo al principio también, es decir, va todo unido. Y cuando uno busca un referente, pues claro, en casa ha habido estudios que sí que han reflejado que un chaval que tiene mayor autoestima es aquel que tiene y que siente mayor protección, mayor comunicación y mayor respaldo emocional en su casa, en su hogar. Y de ahí ya el mundo lo ve de otra manera. Eso yo creo que es la parte de la clave, ¿no? Y además que a comunicarse tienen que enseñar los padres. Queremos chavales asertivos, chavales que sepan decir las cosas correctamente sin atentar al de al lado, sean dialogantes, que sean abiertos, que sean optimistas, que sean tal. Y muchas veces nosotros, los padres, hacemos la cosa contraria, es decir, gritamos y no por más gritar vamos a tener más razón, ni vamos a decir las cosas mejor. Entonces, ¿qué estamos enseñando? Pues a gritar únicamente, no damos ningún mensaje de peso. Entonces, ahí los padres somos los que tenemos que transmitir esa información para que esos chavales sepan dialogar, sepan comunicarse. Fíjense lo importante que dicen nuestras expertas hoy, lo importante que es modelar. En una etapa en la que el adolescente quiere buscar modelos, nosotros no solemos modelar con lo que exigimos. Es decir, si queremos que nuestro hijo no grite, sencillamente usted no grite. Si queremos que su hijo comunique, usted no interrogue, comunique. Con lo cual es importante quizás que si usted quiere empezar a tener un diálogo con su hijo o con su hija adolescente, empiece a contarle usted mismo el día que ha tenido y no le diga ¿y qué tal el día? ¿Y qué has hecho? ¿Y dónde has ido? ¿Y con quién has estado? Esos interrogatorios, ¿verdad?, son más perjudiciales que beneficiosos para la comunicación. Y el fenómeno de la autoridad del padre o de la madre en la etapa adolescente, ¿cómo se puede generar una autoridad que sea positiva y no una autoridad que sea destructiva en esta etapa? Bueno, yo pienso que desde mi experiencia trabajando con chavales, yo observé que lo que buscan es conexión. La autoridad bien entendida es aquella que es firme, que sabe dirigir y liderar a la prole, ¿no?, al grupo familiar, y además conecta. No puedes influir en un niño o en un adolescente, no se puede influir sin antes conectar con él. Es decir, hay una diferencia yo creo muy clara entre autoridad
y bueno, pues el mando por el mando, ¿no? Que es diferente. Cuando uno está siendo autoritario, está guiando, está siendo firme y a la vez está conectando. Y conectar significa entender el mundo emocional del otro. Es complicado porque a nosotros a veces nos cuesta, como adultos, entender nuestro propio mundo emocional y sobre todo nuestros pensamientos y nuestras decisiones y nuestras acciones. Por lo tanto, claro, entenderlas de un menor ya pues, puede ser mucho más difícil. Por eso también nosotras invitamos mucho a la reflexión del adulto, de decir, bueno, oye, ¿cómo me siento yo hoy? Porque a lo mejor, quizá, pues a partir de ahí pueda saber conectar mejor con mi hijo. A veces los padres dicen, ¿no? Dicen, pues es que no me escucha, o es que pasa de mí, o no conecto con él. ¿Qué hago para conectar? Pues sencillamente muéstrate cómo eres, pero también con esa autoridad, es decir, con esa guía, ¿no? Luego hay algo muy importante que muchas veces te preguntan, porque te preguntan la receta mágica. Oye, es que yo me siento y no hay forma de que me cuente nada de su vida, ¿no? Y entonces tú dices, los chavales empatizan más con unos padres positivos, optimistas, no con unos señores gruñones que cuestionan absolutamente y sancionan absolutamente todo lo que dicen. Ellos no buscan que banalices sus problemas cuando ellos te hablan, no buscan que sanciones, simplemente que les escuches y que les dejes acabar. Muchas veces dicen, es que no me ha dado tiempo de dejarlo acabar porque lo que estaba diciendo era una sandez. Ahí, yo nunca hablo de recetas mágicas, pero sí que les digo que hay 4 ingredientes muy importantes que bien mezclados pueden significar un éxito. El amor, el humor, los límites y la comunicación. O sea, el sentido del humor llega a una etapa, cuando los hijos son adolescentes, que por parte de los padres se pierde también. Entonces, vamos a recuperar eso también, porque es algo que engancha a que tu hijo hable contigo. Qué 4 ingredientes más bonitos has dicho, ¿verdad? Y además yo añadiría, y ya como últimos consejos, porque estamos llegando al final de nuestra tertulia, el que el padre o la madre no siempre esté adoctrinando y que además jerarquice, que no intente rectificar absolutamente todo, sino vamos a lo importante y al resto vamos a dejarlo para otro día o vamos a dejarlo, porque si no saturamos, ¿verdad?, de instrucciones y eso aún genera mayor distancia del niño adolescente, ¿verdad? Como últimos consejos para nuestros padres, aunque habéis dicho un montón de consejos, es maravilloso, pero si queréis alguna conclusión, algún consejo. Yo sí que querría decir, lo que comentaba Mónica es muy importante. Yo sí que hablo con los padres y les digo que hagan un ejercicio en el día, que es conectar ellos mismos con sus propias emociones, con cómo se sienten a lo largo del día, porque será mucho más fácil si tú lo experimentas, hacérselo transmitir y hacérselo llegar a tus hijos. Y luego aparte, la experiencia de vivir con un adolescente que a veces no sabe verbalizar qué le está pasando, es a veces un poco frustrante por ambas partes. Yo invito muchas veces a los padres a que les sugieran la utilización de un diario emocional, porque ellos a veces no saben cómo se sienten, no saben decirlo, ni saben qué les está pasando, y es perfectamente normal, es una etapa biológica que hay que pasar y nos ha pasado a todos. Entonces es más fácil coger un boli y un papel y pintar o escribir aquello que me está pasando, porque es muy fácil luego de interpretarlo. A veces no te lo cuento porque no me sale, no le doy mayor importancia, pero cojo el papel y me sale de maravilla. Mari Carmen, muchas gracias. Mónica. Sí, yo pues invitaría un poco a reflexionar, a hacerles la pregunta de qué pasaría si se mostraran un poco más vulnerables frente al menor. Vulnerable no como débil, sino como, bueno, pues contar experiencias y vivencias personales y cómo las han superado para ayudar y guiar a este menor. Es decir, yo como padre, si estoy siempre en la posición dura o estricta o de mando por el sí, pues no conecto, ¿no? Y la forma más sencilla es mostrar abiertamente el corazón, la vulnerabilidad, me acerco a mi hijo y le digo, mira, es que yo por aquí me pasó esto, pero lo superé de esta manera, ¿no? Es decir, que vean que eres de carne y hueso también. Muy bien, Mari Carmen, muchísimas gracias. Mónica, muchísimas gracias. Habéis abordado seguramente el tema más necesario y más difícil, que es el de la adolescencia, y habéis dicho muchísimos ingredientes. Gracias por vuestra presencia y hasta aquí la mesa de la tertulia de Escuela de Padres con Talento.